Este año, si todo sale bien, habrá fútbol a lo loco, Copa América, Eurocopa, Final Four de la Nations League, clasificación al Mundial, hablando de selecciones obviamente. Y retomando a lo último que dije, comenzará el camino a Qatar 2022, o se retomará en algunos casos porque ya había iniciado. Y se me ocurrió, tras haber hecho el video que hice hace una semana sobre selecciones que han ido a todas las eliminatorias al Mundial, hablar de países que más veces han fracasado en la clasificación a la Copa del Mundo. Así que eso haremos, el top 10 definitivo, obviamente a fecha de hoy. No hay más casos aparte de estos. Obviamente no contaremos el proceso a Qatar 2022 porque no se ha terminado, ni tampoco contaremos el Mundial de Uruguay 1930 porque ese no tuvo eliminatorias. Así que las eliminatorias comenzaron desde el proceso a Italia 1934. Por cierto, al final de cada puesto voy a poner una franja como esta, donde se muestre cada mundial representando las eliminatorias de este, donde aparecerán los siguientes símbolos. El chulo verde significa que clasificó al mundial por eliminatorias. El chulo amarillo significa que fue al mundial pero sin jugar eliminatorias, cosa rara pero ha pasado, o sea, ese equipo fue como invitado o sus rivales se retiraron y le dieron el cupo a ella. La X roja significa que no se clasificó por eliminatorias, el ítem principal del top, y la franja gris, la barrita gris, significa que no participó en las eliminatorias a ese mundial, ya sea por retiro o por suspensión, o directamente que no existía el equipo. Y claro, este caso no se cuenta como fracaso, así que solo se contarán las X rojas, la mayor cantidad de ellas. Espero que haya quedado claro y comencemos con este video. Iniciamos este top con un empate en el puesto 10, dos selecciones que han clasificado a 3 mundiales y han fracasado en 15 eliminatorias. Primero hablemos de Noruega, que tras retirarse para la eliminatoria a Italia 34, empezó a jugar desde Francia 38, donde su primera eliminatoria logró clasificar, venciendo a Irlanda en el global. Pero tras este gran debut, los nórdicos pasaron por 56 años sin regresar. Se retiraron para Brasil 50 y desde Suiza 54, donde fueron emparejados con la Alemania Federal y la extinta selección de Sarre, empezó el calvario para los noruegos. Se destaca en este periodo el proceso a Inglaterra 66, donde quedaron segundos a 3 puntos de la clasificada Francia. Para Argentina 78 debieron golear a Suiza en la última jornada para superar por diferencia de gol a Suecia, pero los helvéticos, que eran colistas, los vencieron por la mínima. Tras 10 fracasos consecutivos, clasificaron por fin para los Estados Unidos 94, en un campañón donde quedaron líderes y dejaron fuera a los ingleses del torneo, y su buena racha se extendió clasificando al siguiente mundial, el cual fue Francia 98, donde volvieron a quedar líderes, pero desde ese entonces no han podido volver otra vez. Para Sudáfrica 2010 quedaron segundos, pero con tan pocos puntos que no fueron a la repesca, y para Alemania 2006 llegaron a la repesca, donde los venció la República Checa. Por otra parte tenemos a la selección de Irlanda del Norte. Ellos, junto a sus hermanos británicos, decidieron empezar a participar del proceso Brasil 50, donde aún representaban a la isla de Irlanda y quedaron últimos. Para Suiza 54 quedaron a un punto de la clasificación, pero finalmente se le dio para Suecia 58, donde quedaron líderes dejando fuera a Portugal e Italia. En los 3 procesos posteriores quedaron segundo de grupo, tan cerca de la clasificación como a un punto de Inglaterra 66, donde debía vencer a Albania para superar a Suiza y clasificar, pero terminaron empatando un gol. Y para México 70, donde quedaron a 2 puntos superado por la entonces Unión Soviética. Eso sí, regresaron para España 82 clasificando como segunda con 9 puntos y también lo consiguieron para México 86, otra vez en el segundo lugar con 10 puntos. Pero desde entonces, los norirlandeses no han podido volver. Llevan 8 fracasos consecutivos donde estuvieron bastante cerca en Rusia llegando al repechaje, pero Suiza los derrotó y dejó fuera. La selección de Bolivia fracasó en un total de 15 eliminatorias. De los 3 mundiales en los que participó, en solo uno de ellos clasificó por mérito propio, y fue rumbo a Estados Unidos 94, cuando terminó segunda en su grupo eliminatorio. Por su parte, para el Mundial de Uruguay 30, como el resto de las selecciones americanas, acudió por invitación, mientras que para Brasil 50 se clasificó sin jugar ningún partido, debido al retiro de sus rivales. En todas las demás eliminatorias no logró clasificar, y en la mayoría no tuvo buenas actuaciones, quedando casi siempre lejos de la clasificación. Hay excepciones, sin embargo. Además del 94, se destaca la eliminatoria rumbo a Argentina 78, donde llegó a disputar la repesca intercontinental, donde su rival fue Hungría. Fue derrotada 6-0 en Budapest y 3-2 en La Paz, no logrando acceder al Mundial. Otra ocasión donde estuvo muy cerca fue rumbo a Italia 90, cuando quedó igualada en puntos con Uruguay, pero no pudo clasificar debido a que tuvo menor diferencia de gol que la celeste.
Debido a que Venezuela no disputó las primeras eliminatorias, Bolivia es la selección sudamericana que más veces fracasó en su intento de clasificar a un mundial. Vamos con la selección de Guatemala. La selección guatemalteca ha participado en un total de 15 eliminatorias mundialistas, habiendo fracasado en todas sin lograr aún su máximo sueño de jugar un mundial. Los chapines comenzaron su sueño mundialista desde Suecia 1958 y lo siguen persiguiendo en la actualidad, a excepción del proceso de Inglaterra 1966, donde ellos se retiraron. Por todos esos años, Guatemala casi siempre se quedó en la primera ronda, ya sea por muy poca diferencia, y en la etapa en la que se usaba el campeonato de selecciones de CONCACAF para ir al mundial, casi siempre quedó penúltimo, exceptuando rumbo a México 1986, donde quedó a solo 2 puntos de ir a la ronda final, siendo superado por Canadá, quien terminaría clasificando a dicho mundial. Tras esto, lo más destacado en eliminatorias guatemaltecas ha sido la de rumbo a Francia 98, donde quedó a 4 puntos de la ronda final, siendo golpeado anímicamente por la tragedia del Mateo Flores, su estadio. Rumbo a Rusia 2018 quedó a solo 1 punto de esa fase. Rumbo a Brasil 2014 quedó fuera de esa fase decisiva por diferencia de gol. Y rumbo a Corea-Japón 2002, empatada con Costa Rica y cayendo en el repechaje para la última jornada. Pero sin duda alguna, la ocasión en la que estuvieron más cerca de lograr la clasificación al mundial fue rumbo a Alemania 2006, ya que accedieron a la ronda final y quedaron a tan solo 2 puntos de repechaje intercontinental. Debían vencer a Costa Rica, cosa que hicieron, y esperar que México venciera a Trinidad y Tobago, cosa que no pasó. Así que los trinitenses fueron los afortunados. Una cosa realmente sospechosa, pero bueno, esas cosas pasan en el fútbol. A pesar de contar con el máximo anotador en eliminatorias, Carlos Humberto Ruiz, Guatemala sigue persiguiendo su sueño para clasificar al mundial. Y hoy, contando con una generación después de pasar una suspensión por la FIFA, buscarán cumplir el sueño de al fin asistir a una Copa del Mundo. Pero este puesto está empatado ya que al igual que el seleccionado guatemalteco, Chipre también fracasó en las 15 eliminatorias que ha jugado sin haber clasificado ni una vez. La selección chipriota comenzaría a participar en eliminatorias para la Copa del Mundo desde las que eran para el año 1962 rumbo al Mundial de Chile, jugando en una eliminatoria de ida y vuelta contra Israel donde empataron en la ida y en la vuelta serían goleados por los hebreos por 6-1. Luego en las siguientes eliminatorias su rendimiento no fue precisamente destacable, más bien fue lamentable pues terminó como última de sus grupos durante 7 eliminatorias seguidas desde el 66 hasta el 90. Y en casi todas esas sin sacar un solo punto, a excepción de la victoria ante Irlanda del Norte en 1973 para el camino a Alemania 74 que le dio 2 puntos, y el empate a 1 gol ante Francia en 1988 en Nicosia para el Mundial de Italia 90 que les dio 1. Desde el proceso Estados Unidos 94, los chipriotas mejoraron su nivel, ya que jamás volvieron a quedar colistas de grupo, a excepción de la eliminatoria a Brasil 2014. Sus mejores eliminatorias han sido rumbo a Sudáfrica 2010, donde quedaron antepenúltimos con 9 puntos, superando a Montenegro por la diferencia de gol, pero a 9 puntos de la repesca, el puesto más alto que han conseguido. De igual manera quedaron a 9 puntos de la repesca rumbo a Rusia 2018, pero esta vez con 10 puntos conseguidos y penúltimos de la tabla. Y finalmente rumbo a Francia 1998 quedó con 10 puntos y con una diferencia de goles de -5, quedando en el penúltimo puesto a 7 puntos de la repesca. El siguiente puesto es para Grecia, que ha perdido un total de 16 eliminatorias a lo largo de la historia. La primera vez que participó fue en el año 34. Le tocaba un repechaje mano a mano contra Italia, pero se retiró luego del primer partido y por eso quedó afuera del Mundial ante el equipo que luego iba a ser campeón. En el 38 se quedó afuera en manos de Hungría, perdió por 11-1 el partido repesca. No participó de las eliminatorias para el Mundial 50 y a partir de las eliminatorias para Suiza 54 e Italia 90 se iba a quedar afuera 10 veces consecutivas, siempre participando de las eliminatorias. La vez que más cerca estuvo de clasificar de estas 10 eliminaciones consecutivas fue para el Mundial 70 de México. Debía definir en la última jornada frente a Rumania. Los helénicos estaban a un punto del elenco rumano y estaban obligados a ganarle, pero el partido terminó igualado. Rumania mantuvo la diferencia de un punto y quedó afuera entonces Grecia del Mundial que luego se iba a disputar en México. La racha se rompió en el Mundial 94 cuando clasificó al Mundial, aunque en esta oportunidad terminó en la última ubicación en la Copa del Mundo. En el 98, 2002 y 2006 estuvo lejos de llegar a la máxima cita, pero rompió la racha para Sudáfrica
2010 y Brasil 2014. En ambas llegó al Mundial, incluso en el Mundial 2014 llegó a los octavos de final, en lo que es su mejor participación en Copas del Mundo. Y el último antecedente data del Mundial de Rusia 2018, terminó segundo de Bélgica en la primera rueda, definió mano a mano en la repesca ante Croacia, y el elenco croata, que luego iba a ser subcampeón del mundo, lo dejó afuera con un global de 4-1. En el sexto lugar tenemos a la selección de Curazao, la cual ha fracasado en 16 eliminatorias al igual que Grecia, pero con la diferencia de que nunca ha clasificado al Mundial, por eso se encuentra más arriba. Esta selección debutó en las eliminatorias rumbo al Mundial de Suecia 58, donde se quedó con 2 puntos en la primera fase. En ese momento estuvo bajo la denominación de territorio de Curazao. A partir de las eliminatorias de Chile 62 empezaron a denominarse Antillas Neerlandesas, jugando de esa manera hasta el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. De esas 3 eliminatorias, entre el 62 y el 2010, fracasó en todas y cada una de ellas. Y lo más cercano que estuvieron de clasificarse fue precisamente al Mundial organizado en Chile en 1962, cuando llegaron a la ronda final donde quedaron emparejados con México y Costa Rica. En esa oportunidad quedó colista de grupo, pero pudo sacarle un empate a 0 al Tri y ganarle 2-0 a los Ticos. Ambos juegos fueron en casa. Otro proceso en el que estuvo cerca fue rumbo al Mundial de 1974 en el Campeonato de Naciones de la CONCACAF. Llegó a la ronda final producto de que su rival en la clasificación se retiró. En ese torneo quedó colista con 2 puntos. Después de eso vinieron eliminaciones en primera ronda para ir al torneo continental que daba el cupo al Mundial, desde el proceso rumbo al 78 hasta el 90. Y luego eliminaciones en primera ronda por selecciones modestas como Antigua y Barbuda rumbo al Mundial del 94, la República Dominicana rumbo al Mundial del 98 y Trinidad y Tobago rumbo al Mundial del 2002. A partir del 2006 llegó a la segunda ronda sin trascender más allá. Desde las eliminatorias a Brasil 2014, tras la disolución de las Antillas Neerlandesas, esta selección volvió a ser Curazao y se destaca su camino rumbo a Rusia 2018 cuando llegó a la tercera ronda donde cayó en ida y vuelta ante El Salvador. La República de Irlanda es una de las pocas selecciones que ha jugado todas las fases de clasificación para disputar la Copa del Mundo. A pesar de este detalle y de que estuvo presente en 3 mundiales entre el 90 y 2002, lo cierto es que esas fueron las únicas ocasiones en las que el combinado británico consiguió el pase a la fase final. Los Cascarino, Aldrich y compañía sin duda forman parte de la etapa dorada de Eire, y curiosamente en las 2 primeras fases compartieron grupo con España. En 2002, ya en la fase final, jugaron el hasta hoy último encuentro en una Copa del Mundo contra España. El resto de fases de clasificación tuvo el mismo resultado, no clasificó. En 7 de los 17 fracasos lo cierto es que lo tuvo en su mano. La primera fue rumbo a Francia 38 cuando era conocida como Estado Libre de Irlanda. Cayó en la eliminatoria ante Noruega por un global de 6-5. Para Inglaterra 66 su verdugo fue España. En Dublín venció 1-0 pero en Sevilla cayó 4-1. Sin embargo no se tenía en cuenta la diferencia de goles y hubo un encuentro de desempate en París días después. España volvió a doblegarla. Nuevamente, España en el camino, esta vez como objetivo final, y Francia, esta vez su rival. En fase de grupos quedó empatada a puntos con los galos, pese a vencerle en la última jornada por 3-2, pero los de Platini fueron los que vinieron al Mundial como segunda. Como comentaba, la década de los 90 fue la mejor de la historia para Irlanda, pero en Francia, otra vez, 98, no estuvo presente, al perder en la repesca por un global de 3-2 ante Bélgica. 8 años después, tuvo el pase en su mano para Alemania 2006, le bastaba con ganar a Suiza en Dublín en la última fecha, pero no pasó del empate a 0 y se clasificaron los helvéticos. Más bochornosa fue su eliminación camino a Sudáfrica 2010. En la repesca con 1-1 global se jugó prórroga. En ella Gallas marcaba el gol que apeaba a Irlanda gracias a una mano previa clarísima de Thierry Henry. Irlanda aceptó una compensación económica de la FIFA para no repetir el encuentro. Y terminamos con el último intento camino de Rusia 2018. Otra repesca dejó a Irlanda en el camino. Un sonrojante 5-1 por parte de Dinamarca firmó el enésimo fracaso gaélico. Gales ocupa el cuarto lugar de este top con sus 17 fracasos. Esta selección británica se dignó a participar con sus demás hermanas del Reino Unido desde el proceso eliminatorio a Brasil 1950
hasta la actualidad. De todos ellos, los dragones han sido los más fracasados del Reino Unido, ya que solo una vez consiguieron clasificar a la Copa del Mundo, la de Suecia 58, y eso que fue por suerte. ¿Pero por qué digo esto? Bien, la selección galesa había quedado eliminada, pero tuvo una segunda oportunidad, ya que Israel no tuvo rivales en la eliminatoria por sus conflictos políticos, y la FIFA no permitió su clasificación directa. El máximo organismo buscó entre los rivales ya eliminados, de los cuales solo Gales aceptó jugar contra Israel, venciéndolos en el primer repechaje de la historia. Luego de esa experiencia, Gales no ha podido regresar al Mundial. Estuvieron cerca para USA 1994, al quedarse a 3 puntos de la clasificación. Para Rusia 2018, estuvieron a 2 puntos de la repesca. Para México 86, a 1 punto del cupo directo y por 3 goles para la repesca. Y la más clara de todas, para España 1982, cuando se quedaron fuera por la diferencia de goles. Ya veremos si Gales por fin puede regresar para Qatar 2022. Recordemos que esta selección ha podido clasificar para las 2 últimas Eurocopas, luego no sería una locura que volviesen. Este puesto le corresponde a la selección de Israel, cuyos intentos para clasificarse a una Copa del Mundo fueron tan numerosos como fallidos, a excepción de una vez. Lo primero que hay que decir es que el inicio de Israel en clasificatorias mundialistas parte desde 1934, y al igual que para el 38, lo hizo bajo la denominación de Mandato Británico de Palestina, también conocido como Palestina Eretz Israel. Desde ese entonces hasta la de Rusia 2018, Israel ha jugado 20 procesos clasificatorios, con resultado negativo en 19 y solo un éxito, la clasificación al Mundial de México 70, donde cayeron en primera ronda con 2 empates y una derrota. Israel presenta la curiosidad de haber participado en 3 confederaciones distintas, la asiática hasta su expulsión en 1974, la de Oceanía, que aceptó a una selección que varios años estuvo a la deriva, y por último la UEFA, vinculados desde 1991 y oficializado 3 años más tarde. Además de la del 70, la blanquiazul tuvo otras clasificatorias donde estuvo cerca de ingresar al Mundial. En 1958 perdió la repesca ante Gales. En el 90, representando a la UFC, también cayó en repechaje ante Colombia. Y por último en 2006, donde hizo un papel muy digno quedando tercera por detrás de Francia y Suiza, que ante igualdad de puntos se le adelantó por contar con mayor diferencia de gol. En el segundo lugar tenemos a la selección de Finlandia, una de las selecciones más antiguas que es miembro FIFA desde el año 1904, y a excepción del proceso a Italia 1934, los finlandeses han participado en todas las eliminatorias al Mundial desde 1938, fracasando en todas y cada una de ellas. Eso sí, desde un tiempo para acá han mejorado bastante. Sus mejores procesos clasificatorios fueron rumbo a Sudáfrica 2010, donde quedó tercera a 4 puntos de la repesca y casi le gana a Alemania en la fecha final hasta que le empataron en el minuto 90. Rumbo a México 86, donde quedó a 2 puntos de la clasificación, superada por Irlanda del Norte, que ya fue mencionada en un puesto más abajo, y finalmente rumbo a Francia 98, cuando estuvo a segundos de alcanzar la repesca, pero la pechó cuando se hicieron un autogol para el empate con Hungría y finalmente ellos accederían a esa fase. Luego Yugoslavia les pegaría un par de falladitas en esa fase, pero esa es historia aparte. Tras la clasificación a la Euro 2020, ¿será que Finlandia podrá ir al Mundial de Qatar 2022? El primer puesto seguro que lo tenían claro los que son fieles suscriptores del canal, y si no lo eres, ¿qué esperas para suscribirte? Entonces, el primer lugar de este top es para la selección de Luxemburgo, un emblema ya para este canal, la selección que ha jugado todas las eliminatorias al Mundial sin ausentarse nunca y ha fracasado en todas y cada una de las 20 que se han hecho hasta el momento en toda la historia, y peor aún, sin haber estado ni lo más remotamente cerca de haber clasificado. Comenzando su pesadilla para el proceso de Italia 1934, su mejor oportunidad fue cuando tuvo
tuvo únicamente un duelo ante Suiza para el Mundial de Brasil 1950, donde cayó tanto en la ida como en la vuelta. De los 134 partidos que ha jugado a fecha de hoy, obviamente, en eliminatorias, desde Italia 1934 a Rusia 2018, lo único positivo que ha tenido son 10 empates y 5 victorias. Estas han sido una ante Portugal en 1961, una ante Turquía en 1972, una ante Suiza en 2008, una ante Irlanda del Norte en 2013 y una ante Bielorrusia en 2017. Pero sin duda el resultado más sorprendente que ha tenido Luxemburgo en las eliminatorias fue el empate a 0 que le sacó a Francia en París para el proceso Rusia 2018, que terminarían ganando los galos. Pero poco más, Luxemburgo, a excepción de 2 ocasiones, siempre quedó colista de grupo. Y esto es todo por este video, amigos, espero que les haya gustado y agradezco mucho a la gente que hizo parte de este video, la verdad me ayudaron bastante y les invito a seguirlos a todos y cada uno de los invitados en sus canales porque su contenido es excelente. En pantalla estarán viendo fotos de sus canales y en un comentario fijado, al igual que en la descripción, tendrán los links para que los visiten y se suscriban a sus canales. En fin, ¿qué caso les sorprendió más de todos estos? ¿Cuál de estas selecciones creen que podrá clasificar a Qatar 2022? Leeré sus comentarios. Si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Les invito a pasarse por mi canal de cosas colombianas si les interesa. Recuerden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal y contactarme, como también lo pueden hacer a través de mi email. Todos los links estarán en la descripción del video. También les invito a unirse al canal como miembros para que puedan gozar de beneficios exclusivos como ver los videos horas antes de que se suban, ver las miniaturas no censuradas que suba o aparecer en los créditos al final de los videos, como las siguientes personas que están en la pantalla. Muchas gracias a ellos. Recuerden que según la encuesta el próximo video será sobre Qatar. Por cierto, amigos, hace poco colaboré en un video de mi amigo Davingax1 sobre la campaña de Brasil para los Olímpicos de Río 2016. Si les interesa ver ese video dejaré el link en la descripción, se les recomiendo ver. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide Gancris 5.